Estimados participantes, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Hoy vamos a tener ya nuestra penúltima sesión. La próxima semana terminamos nuestro curso de martes de divulgación científica. Ha sido un placer poder acompañarlos durante todas estas 25 sesiones aproximadamente. Y para el próximo año estamos retomando nuestro programa a finales del mes de enero. Les pedimos por favor que sigan nuestros canales de comunicación, redes sociales, para que se enteren también de la oferta académica que tiene el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Hoy nos acompaña el doctor Mesa para presentar a nuestro ponente y también para dar unos alcances sobre el tema de hoy. Muchas gracias. Gracias, Rogelina. Buenas tardes. Siguiendo con nuestro martes de divulgación científica, hoy día 10 de diciembre del 2024, el tema que se va a tratar hoy día es evaluación radiológica de la posición de sondas y catéteres en pediatría, una revisión pictórica. Tenemos como ponente al doctor Mario Cinti Icochea. Doctor Mario Cinti Icochea es un destacado médico radiólogo con especialización en investigación de aplicaciones de inteligencia artificial en radiología. Actualmente realiza un fellowship en el Children's Hospital of Philadelphia, uno de los centros pediátricos más reconocidos a nivel mundial. Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el 2016 y completó su residencia en radiología en la Universidad Mayor de San Marcos en el 2023. Durante la pandemia del COVID-19 se desempeñó como médico de primera línea en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Lima, demostrando su compromiso con la salud pública en momentos críticos de nuestro país. Además, trabajó como médico investigador en Vía Libre, donde participó activamente en ensayos clínicos relacionados con enfermedades de transmisión sexual, evaluando pacientes y contribuyendo al avance de la investigación médica en el Perú. Doctor Mario Cinti Cochea, buenas tardes, bienvenido y puede continuar usted. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar con la ponencia. Los objetivos de esta charla es dar a conocer las líneas y catéteres más comúnmente usados en pediatría, también familiarizarnos con la imagen radiográfica que tienen estos dispositivos médicos e identificar si es que hubiera alguna complicación o malposición de estos tubos o líneas y advertir sobre todo al clínico, al médico tratante de los pacientes, para que puedan tomar acción sobre estos. En esta exposición tiene objetivo brindar una guía visual de solamente algunos de los más comúnmente usados dispositivos médicos en pediatría que podría resultarles útil a los residentes o asistentes de guardia en la emergencia, en donde se requiere una toma de decisión de forma oportuna, ya que alrededor del 70% de los pacientes hospitalizados al menos va a tener una vía periférica y en la UCI neonatal al menos el 48% de los pacientes tienen un catéter venoso central de inserción periférica, entonces que necesitan atención. Dicho sea de paso, el Colegio Americano de Radiología recomienda la toma de una radiografía control posterior a la colocación de cualquier dispositivo médico. La clasificación que he encontrado es esta de acá, la que también manejamos, las líneas y catéteres se van a dividir entre los que son de acceso vascular, como son los catéteres umbilicales, arterial venoso, los entéricos, como la sonda nasogástrica, los traqueales, como el tubo endotraqueal, los de drenaje pleural mediastinal, dispositivos electrónicos implantables y los de asistencia mecánica, como son el marcapaso cardíaco, el desfibrilador automático implantable, ¿no? Comenzamos con los vasculares, que uno que es muy comúnmente usado es el catéter umbilical arterial. Este sirve para la monitorización de la presión arterial y también para la administración de medicamentos. Su recorrido es a través de la vena umbilical y luego pasa por la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca común y finalmente se ubica a nivel de la aorta. Debido a este recorrido, este catéter va a hacer un baja y sube por la arteria ilíaca y luego para subir hacia la arteria aorta. Entonces, este recorrido que primero es descendente y luego es ascendente,
se va a poder observar en las radiografías para poder identificarlo, y el catéter se debe ubicar a nivel, en la parte izquierda, ¿no? Paravertebral izquierda, ya que la aorta se ubica a ese nivel. La posición adecuada de este catéter es a nivel de la D6, D9 hasta la D9, se extiende se puede extender hasta la D10. Y una posición baja se prefiere que sea entre la L3 y la L5. Sin embargo, se prefiere la posición alta, ya que esta está relacionada a menos complicaciones. ¿Qué complicaciones puede tener este catéter? Puede perforar un vaso sanguíneo, producir hemorragia, e incluso se ha descrito en la literatura trombosis de la arteria glútea inferior, a nivel del acceso inferior, que puede conllevar a necrosis glúteo-peroneo. En este ejemplo es un niño de 7 días de nacido con antecedente de lobectomía superior derecha. Estamos observando acá un catéter que primero es descendente, agarra la arteria ilíaca y luego sube hacia el espacio paravertebral izquierdo, que es donde está la aorta. Entonces podemos asumir que este es el catéter umbilical arterial. Y como pueden observar, si contamos las vértebras, está en una adecuada posición a nivel de la D6, ¿no? Y acá lo estoy marcando con rojo para que puedan ubicarlo mejor. El catéter umbilical venoso, de igual manera, sirve para la monitorización de la presión arterial en pacientes en la UCI neonatal, también para la administración de medicamentos y para la extracción de muestras de sangre. Su recorrido es a nivel de la vena umbilical, luego va por el receso umbilical, que es un espacio un poco más amplio en la anatomía venosa del neonato, cruza la vena por la izquierda, luego llega al ductus venoso, y luego termina en la vena cava inferior. Entonces, la posición adecuada de este catéter es a nivel de la unión cavo-atrial inferior, o también se puede decir o aceptar el nivel del tercio inferior de la aurícula derecha. ¿Qué complicaciones puede tener este catéter? Se describen: si el catéter permanece en la vasculatura portal, puede conllevar a trombosis portal, con síntomas que aparecen muy tardíamente. Pero no solamente eso, sino que también a nivel del receso umbilical o la cavidad umbilical, que también se le conoce con ese nombre, que es un espacio un poco más amplio. Por este espacio que es más amplio, permite que el catéter pueda hacer un bucle o pueda torcerse y luego dirigirse retrógradamente hacia la vena umbilical y regresarse por donde se insertó. Entonces, eso vamos a observarlo en un paciente que tengo como ejemplo a continuación. Esta, por ejemplo, es una niña de pocas horas de nacida con diagnóstico de estenosis pulmonar. Acá vemos que tiene dos tipos de catéter, uno que es el arterial, que está en la parte izquierda, y otro que es el venoso, ¿no? Que está en la parte derecha. Y también se puede ver acá de paso que el arterial hace el camino descendente y ascendente de la radiografía frontal, por lo cual se le puede reconocer. En este caso, el catéter umbilical venoso está en una posición adecuada, ya que está en la intersección de la vena cava inferior con la aurícula derecha. Y acá voy a marcarlo con azul para que pueda verse mejor. ¿Cómo reconocer a los catéteres umbilicales arterial y venoso? Ambos entran por el ombligo. Sin embargo, el venoso asciende por la vena umbilical, alcanza luego el hígado y se ubica a nivel de la parte anterior. O sea, en una radiografía lateral se le va a ver de forma anterior. En cambio, el catéter umbilical arterial, ya que tiene que irse por la aorta, se le va a ver en una posición posterior. Y es mucho más fácil reconocerlo en una lateral, incluso que en una frontal. Esa es una niña de pocas horas de nacida, por ejemplo, con un diagnóstico de fístula traqueoesofágica, que tiene ambos catéteres, ¿no? Que tiene ambos catéteres. Están en una posición adecuada, vamos a verlos. El catéter umbilical arterial, por ejemplo, el- presenta una adecuada posición a nivel de la L3, ya que vemos el camino descendente y ascendente, se ubica en la parte izquierda y si contamos las vértebras está en la L3 y es una posición baja, pero es adecuada. En cambio, el catéter umbilical venoso que presenta esta niña, vemos que está en una posición inadecuada, ya que está en la mitad superior de la aurícula derecha y está ya muy arriba. Este es un recién nacido con atresia duodenal que fue operado. Está en una posición adecuada el catéter umbilical venoso.
vemos que no, porque ya que a nivel del receso umbilical ha hecho un bucle y se está dirigiendo retrógradamente hacia el sitio donde se está insertando. Entonces, este loop hace que esta posición de este catéter sea inadecuada. Y no solamente esto, sino que en este artículo se le tomó una ecografía posterior viendo un defecto de llenado a nivel de la vena porta izquierda, lo cual hacía el diagnóstico de una trombosis portal como complicación de la malposición de este catéter. Los catéter venosos central de inserción periférica, y es el mismo criterio también para los CVCs, tienen dos tipos los PIC tienen dos tipos de entradas. A nivel de los miembros superiores, que ingresa por las venas cefálicas o basílicas, y que la posición adecuada de esta vía es a nivel de la vena cava superior, y el otro acceso es a nivel de los miembros inferiores. El ingreso es por la vena safena y la posición adecuada de este ingreso es a nivel de la vena cava inferior. En algunos pacientes con acceso vascular un poco difícil, el PIC se puede dejar en una localización periférica, como por ejemplo una vena brachiocefálica, una vena subclavia, axilar o safena. Sin embargo, se prefieren localizaciones centrales, como que son las venas cavas, ya que en las periféricas hay mayor riesgo de que se filtren, de que hagan flebitis. Este, por ejemplo, es un niño de 7 meses en seguimiento de reumatosis intestinal. En este caso, estamos observando un PIC de acceso inferior con el cabo distal ubicado a nivel de la unión cabo-atrial inferior, que es lo que es correcto, ya que se ubica en la vena cava inferior. Veamos este otro niño de 7 días con dificultad respiratoria que porta un PIC derecho de acceso por el miembro superior derecho. Y vemos que la punta del catéter se está yendo por la vena yugular derecha. Entonces está en una mala posición. El catéter arterial pulmonar, o también llamado de Swan-Ganz, sirve para la monitorización hemodinámica de los pacientes que están en la UCI. El recorrido de este catéter entran por la vena yugular interna, luego cogen la vena cava superior, entran por la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, y luego se avanza un poco más para inflar el balón y así poder medir la presión capilar en cuña. La posición adecuada es a nivel de la arteria pulmonar derecha o de la arteria pulmonar izquierda y se puede extender hacia la región proximal de una de las arterias pulmonares lobares. Sin embargo, se prefiere en la arteria principal derecha o izquierda. Y hay un dato muy importante de que el cabo distal de este catéter no debe sobrepasar el ilio pulmonar, ya que pueden ocurrir complicaciones. Este catéter puede obstruir la luz de una arteria de un calibre menor y producir infartos pulmonares. Y sobre todo si es que se deja el balón inflado también. Hace que el flujo no llegue a esta parte del pulmón y puedan producirse infartos pulmonares. Es por eso es que es muy importante las radiografías control, porque hay que estar atentos a una radiopacidad nueva que aparezca en las radiografías control que nos puedan hacer sospechar de esta patología, ¿no? Como complicación. Este es un niño de 8 años que es hospitalizado en la UCI pediátrica. Porta un catéter de Swan-Ganz con cabo distal proyectado a nivel de la arteria pulmonar derecha. Y vean aquí como los marqué de color verde para que puedan diferenciar. El cabo distal de este catéter se ubica a nivel de la arteria pulmonar derecha principal. En cambio, en este otro paciente es un adolescente de 17 años y vean cómo el catéter de Swan-Ganz se está yendo más allá del ilio pulmonar. Y para ser exactos, está más o menos a un nivel de 9 centímetros del origen de la arteria pulmonar derecha. Es una mala posición. Este otro paciente tiene un Swan-Ganz con el tip distal a nivel de la arteria pulmonar descendente derecha. Ya está muy distal, está sobrepasando el ilio pulmonar y acá está evidentemente sobrepasando el ilio pulmonar. Y vean que también en este artículo demuestran una radiopacidad, ¿no? A nivel del lóbulo inferior derecho que puede sospecharse de que se pueda tratar de un infarto pulmonar, ¿no? Con respecto a las ondas enterales, son para la administración de medicamentos o también para nutrición de los pacientes. Las localizaciones aceptables de la zona nasogástrica y de la orogástrica es a nivel de la línea media del tórax y con la punta
por debajo de la unión gastroesofágica. Y lo que es la sonda nasoduodenal es pasando ellos, pasando a nivel del píloro. Eh, aproximadamente en la región en donde se supone que tiene que estar el duodeno. Y se le va a diferenciar de la sonda nasogástrica, ya que la duodenal presenta un cabo distal que es metálico y se le puede reconocer en las radiografías de control, ¿no? En este caso, no solamente hay que tener el criterio de que tiene que estar por debajo del diafragma a nivel de la cámara gástrica, sino que también estos tubos o estas sondas presentan unos agujeros laterales que tienen que estar también por debajo del diafragma, ¿no? No solamente el criterio es que tiene que estar en la línea media del tórax, que pase la unión gastroesofágica, sino también hay que ver que los agujeros laterales estén por debajo. Es que existen algunas complicaciones, por ejemplo, la penetración hacia el lecho vascular, que se perfore una víscera hueca, atelectasias cuando se van tienen una ubicación bronquial y mucho más raros que se ha descrito en la literatura, en pacientes que son operados de atresia de Coanas incluso se pueden ir hacia la parte intracraneal, ¿no? Este es un paciente de 7 semanas de nacido, por ejemplo. Vean que la zona nasogástrica está en la línea medio del tórax, pero los agujeros laterales están ubicados por encima de la unión gastroesofágica, entonces es una mala posición, ¿no? El tubo endotraqueal se ve en pacientes con distrés respiratorio agudo, también se puede usar en lo que es anestesiología. Eh, Aquí el criterio del tubo endotraqueal es a mitad de la distancia entre las cabezas claviculares y la carina, como en este caso, no estamos observando las cabezas claviculares a nivel de sus regiones mediales y la carina a este nivel. Entonces, el cabo distal debería estar en el punto medio. Sin embargo, hay autores que indican que las cabezas claviculares son de una visualización muy variable, entonces se prefiere contar las vértebras. Y el criterio de las vértebras es a la altura del cuerpo vertebral T1, pudiéndose aceptar el borde superior, perdón, el borde inferior del cuerpo vertebral T2. Y con respecto a una medida, se acepta que esté por encima de 2 centímetros de la carina. Este es un paciente masculino de 22 días con dificultad respiratoria y vean que aquí el tubo endotraqueal está correctamente ubicado en un punto medio a nivel de las cabezas claviculares y la carina. En cambio, en esta paciente femenina de 4 meses con dificultad respiratoria, vean que aquí el tubo endotraqueal ya está a nivel del bronquio principal derecho, ¿no? Si observamos aquí está la carina y el tubo endotraqueal, el cabo distal está por acá, ¿no? Entonces se ha intubado solamente la región derecha. Y por último, los drenajes pleurales son anterosuperiores si es que se quiere drenar un neumotórax o son posterior-inferiores si es que se quiere drenar una efusión pleural. Hay dos tipos, hay unos que son rectos con agujeros laterales y hay otros que son pigtails como en este caso de acá, ¿no? La localización adecuada de este tubo es que tanto el tubo como los orificios laterales tienen que estar por dentro del espacio pleural. Y les puede ver el otro tipo de tubos que tienen un filamento radiopaco, se les puede ver muy bien por la radiografía. Acá vamos a observar un ejemplo de un masculino de 5 años con dificultad respiratoria. Tiene un pigtail apical derecho que está correctamente ubicado y tiene un tubo de drenaje izquierdo que vean acá los agujeros laterales están por la parte medial del espacio pleural, así como el tubo. Entonces está bien ubicado. Y también es importante que en la evaluación de los tubos de drenaje pleural se haga correlación con la clínica, no solamente la imagen radiográfica, sino que hay que ver que el paciente esté mejorando o que esté drenando lo que tiene que drenar, en este caso neumotórax o efusión pleural, ¿no? Ya que hay ejemplos en los cuales podemos observar, como en este paciente, que el tubo está bien posicionado, los agujeros laterales están mediales al tórax, al espacio pleural, vemos que el cabo distal está eh, medial también al tórax en el espacio pleural. Sin embargo, en este paciente, que fue un masculino de 4 meses con dificultad respiratoria, vemos que no mejoraba a pesar de la colocación del tubo de drenaje. Entonces, eso hacía que el clínico le pida una tomografía y en la tomografía de horas más tarde vemos cómo el tubo
se estaba ubicando a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, aún así se vea bien en la radiografía, siempre hay que correlacionar con la clínica y sospechar de alguna complicación como la penetración hacia el parénquima pulmonar o a nivel incluso de las partes blandas, ¿no? Para poder tomar el siguiente paso, que es tomar una tomografía para poder observar mejor el tubo, ¿no? Y bueno, finalmente algunos mensajes para llevarse a casa. El catéter umbilical arterial, sabemos que tiene posición alta y baja. El catéter umbilical venoso, que se debe ubicar a nivel de la unión caboteral inferior. El CBC o también el PIC, perdón, el PIC, que son los de inserción periférica, que se deben ubicar a nivel de la unión caboteral superior. Los catéteres de Swan-Ganz, que no deben sobrepasar el hilio pulmonar, los tubos de drenaje con las consideraciones ya descritas. Si es que el paciente no mejora, podríamos ampliar estudios. El tubo endotraqueal, que en este caso está mal ubicado. Sin embargo, el criterio es a nivel de la T1 y la sonda nasogástrica, que debe estar en la cámara gástrica, y la sonda nasodenal, que tiene un cabo metálico, ¿no? Y bueno, eso sería toda la exposición. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta la doctora Caroline si enviarán la grabación. Doctora, nosotros tenemos todas las sesiones grabadas y las vamos a colgar en el canal de YouTube de la biblioteca. Vamos a colgar las 25 sesiones que tenemos hasta la fecha. Bueno, 24. El próximo martes culminamos, sería la sesión 25 con una sesión de clausura, va a ser un evento muy bonito, así que les pido por favor que se conecten el próximo martes y de esa forma ya vamos a dar por culminado nuestro curso de martes de divulgación científica. Gracias también al doctor Mario que se conectó, que nos ha facilitado una exposición tan bonita y les voy a volver a compartir el link del artículo. El doctor nos compartió una revisión pictórica, así que ustedes pueden ver las imágenes a mayor detalle ingresando, por favor, al link que les estoy compartiendo. ¿Ya? Es una revisión pictórica, repito, muy interesante, muy didáctica y hay unas imágenes que se ven en una gran resolución, así que pueden ingresar al link y van a disponer del artículo a texto completo. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y repito, los invito para el martes 17 a conectarse y va a ser nuestra última sesión. Desde ya les agradezco a todos ustedes por acompañarnos durante estas 25 sesiones. Sé que se han dado un tiempo en sus actividades y para nosotros realmente es algo muy bonito continuar con la divulgación científica. Nos interesan que más personas, más profesionales se involucren en los temas de divulgación y se pueda compartir no solo lo que se produce en el instituto, sino también la producción en otras instituciones, ¿no? Bueno que más instituciones se sumen a los temas de divulgación y puedan compartir el conocimiento. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana con nuestra sesión de clausura. Yo les voy a pedir, por favor, que la próxima semana puedan habilitar sus cámaras para tomarnos una foto grupal. Va a ser, recuerden, el martes 17 al mediodía. Al final terminaremos a la 1. Entonces, si pueden habilitar sus cámaras para el próximo martes, sí, nos ayudaría mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.